titulado a la predicación del día de hoy, el crecimiento de la depravación. El crecimiento de la depravación, mis hermanos. En el Salmo 12, hermanos, nos habla sobre el crecimiento de la depravación. Este Salmo 12 se interpretaba usando un instrumento con notas de una octava más baja que otros instrumentos, que es lo que significan las palabras sobre seminit, que pueden leer en sus Biblias, ahí en el Salmo 12. Salmo de David sobre seminit. Quiere decir que se interpretaba con un instrumento de una octava más baja. Quizás se interpretaba así el Salmo debido a su contenido, hermanos, que es muy triste. Un contenido triste que tiene el Salmo 12, mis hermanos. Fíjense, el rey David describe la triste realidad de sus días. Ya no había piadosos ni fieles, dice la Biblia. Ahí en el Salmo 12, 1 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Había una situación caótica. ¿Por qué? Porque los piadosos se habían acabado, dice el rey David. Porque los fieles entre los hijos de los hombres, hermanos, habían desaparecido. Esto nos recuerda, mis hermanos, el tiempo de Abraham, hermanos. El tiempo de Abraham. Dice la Biblia que todo el mundo, hermanos, ya se había olvidado de Dios. Todos, hermanos, se habían olvidado de él. Solamente Abraham quedaba fiel a Dios, hermanos. Y Dios lo llamó a él, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. También en su tiempo recordamos a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, mis hermanos, que habían caído en un pecado atroz, hermanos. Habían pecado grandemente contra Dios a tal manera o de tal manera que Dios decidió destruir aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Los fieles se habían acabado, habían desaparecido los hombres piadosos del mundo, hermanos, y de esa ciudad en particular. Nos recuerda también el tiempo del diluvio, el tiempo de Noé, hermanos, cuando también los piadosos, los fieles se habían acabado y Dios decidió, hermanos, destruir a toda la humanidad con aquel diluvio universal que envió, hermanos, y que mató a todos los hijos de los hombres. Pero, sin lugar a dudas, también este salmo, hermanos, nos hace ver las condiciones actuales del mundo. Las condiciones actuales del mundo. Porque la depravación, hermanos, es una gran realidad en nuestro tiempo. Se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Esa es una realidad presente también, mis hermanos. Podemos ver en el mundo, hermanos, cómo la situación es muy similar a la del tiempo del rey David. Las iglesias están vacías, pero los antros, los casinos, las cantinas y todos los lugares donde se realizan actividades que ofenden a Dios están llenos, hermanos. La legalización del matrimonio gay, de la ideología de género, del relativismo y de las drogas, hermanos, así como la guerra, los homicidios, la violencia en general, la delincuencia organizada, el tráfico de órganos, la trata de blancas, la explotación sexual de menores, la práctica del satanismo, del espiritismo, de la magia negra y de muchas otras creencias diabólicas, así como las enseñanzas
del ateísmo, hacen de nuestro mundo un lugar de completa rebeldía contra nuestro Dios. Hermanos, nosotros también podemos decir como el rey David: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, hermanos. Todos hablan con labios lisonjeros, dice el rey David. Todos hablan con labios lisonjeros. En el versículo 2 al 4 dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién es Señor de nosotros? La palabra lisonjeros, mis amados hermanos, viene del hebreo chelka, que significa suave, resbaladizo y agradable. Es decir, lisonjear es adular, es halagar a otros sin sinceridad para conseguir beneficios propios. En otras palabras, hablar con labios lisonjeros, mis hermanos, es hablar con hipocresía, es hacer creer a otros que les estamos hablando con la verdad y con mucha sinceridad, cuando en realidad los estamos engañando y nos estamos burlando de ellos, hermanos. Hoy día hablar con labios lisonjeros es una práctica muy común, y vez tras vez vemos caer a muchos en manos de personas de esta clase, que sin ningún remordimiento abusan de los demás. Sin duda, la respuesta a la pregunta de los lisonjeros que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? La respuesta es el diablo. El diablo es el Señor de aquellos que usan los labios lisonjeros, mis hermanos. Así que imagínense la condición en que estaba el mundo en tiempos del rey David. La condición en que está nuestro mundo actual, mis hermanos, que se ha rebelado abiertamente contra nuestro Señor. Estamos en un tiempo caótico, hermanos. Estamos literalmente en los últimos tiempos, porque nuestro Señor así dijo que pasaría. En los últimos tiempos, hermanos, habría engañadores, habría personas que vendrían engañando, hermanos, aún a los escogidos, si fuera posible, dijo el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, qué triste es saber, hermanos, que nuestro mundo está en la misma situación. Pero, mis hermanos, nuestro Dios promete al rey David poner fin a esta situación, como nos lo promete también a nosotros. El Señor, hermanos, va a poner fin total a esta situación caótica en el mundo, hermanos. Allí, hermanos, dice la Biblia que Jehová promete hacer justicia a las personas víctimas de los lisonjeros. En el versículo 5 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira, mis hermanos. El Señor se levantará. El Señor no permitirá, hermanos, que la maldad, que los inicuos continúen adelante en su camino. El Señor va a poner fin a toda la maldad en el mundo.
El Señor es justo y prepara un castigo severo para cada opresor. La alegría y bienestar de los perversos no durará mucho tiempo. Su fin se acerca más y más. Si estás siendo abusado hoy, mi hermano, mi hermana en Cristo, confía en Dios, porque Él hará, porque Él cumplirá su bendita promesa. Porque cuando Jehová promete algo, mi hermano, mi hermana, lo cumple a cabalidad. En el versículo 6 y 7 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Mis hermanos, cuando Dios habla, sus palabras son limpias, son verdaderas, son puras, y el Señor cumplirá lo que Él nos promete. En estos versículos del Salmo 12 podemos ver la gran confianza que tenía el rey David en las palabras de Jehová, porque muchas veces había experimentado en carne propia el cumplimiento de sus promesas, como cuando enfrentó al gigante Goliat y cuando su suegro, el rey Saúl, lo anduvo persiguiendo por todos lados, lleno de odio, para matarlo. ¿Se acuerdan, hermanos? Como Saúl quería acabar con la vida de David. Pero él confiaba en la palabra de Dios, hermanos. El profeta Samuel había venido a su misma casa, siendo él un muchachito que cuidaba las ovejas de su padre, y lo había ungido por rey sobre Israel, hermanos. Él solamente estaba esperando el momento cuando iba a subir al trono de Israel. Y sabía, hermanos, que aunque el rey buscara su vida, nunca iba a poder matarlo, porque la palabra de Dios tenía que cumplirse. Amén. En su propia vida. El rey David sabía quién era Jehová y que sus palabras eran limpias como la plata refinada y purificada 7 veces. Tú y yo necesitamos esa fe tan grande. Necesitamos creerle a Dios, sabiendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice el libro de Hebreos. ¿Cómo anda tu fe, hermano? ¿Cómo anda tu fe, hermana? Tu fe es grande como la del rey David, o dudas de Dios. Hermano, no importa lo que hayas sufrido, lo que estés sufriendo, el Señor te promete que eso va a tener un fin y que tú vas a ser levantado. Los malos son tercos, hermanos. A pesar de los juicios de Dios contra los malos, ellos siempre prevalecerán en su rebeldía, por lo que podemos entender el porqué de su condenación eterna. Un inicuo, hermanos, no se arrepiente, persevera en su rebeldía, hermanos. Es terco, hermanos, y permanece en rebeldía contra Dios. Fíjense ahí en el versículo 8 dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Los malos ahí persisten, ahí siguen, hermanos. En Apocalipsis 9, 20 y 21, la palabra de Dios habla sobre los juicios que el Señor traerá muy pronto sobre la tierra y de la reacción increíble de los hombres malos
que se mantendrán firmes en su rebeldía contra Dios. Fíjense, ahí en Apocalipsis, hermanos, el capítulo 9, 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahí está hablando de unos juicios terribles que va a traer Dios al mundo, hermanos. Pero dice que ni aún así, viendo, hermanos, esos juicios terribles, ellos se arrepintieron. Se mantuvieron firmes en su rebeldía contra Dios. Así fue como Juan lo vio. Y por supuesto está hablando de algo futuro que va a suceder muy pronto, hermanos. La presencia de la maldad es un hecho ineludible. Por eso nuestro Salvador pidió a su Padre en su oración intercesora y le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y por supuesto, eso lo dijo refiriéndose a ti y a mí, y a todos los cristianos, a todos los creyentes del mundo. Y en la parábola del trigo y la cizaña, después de contar cómo el dueño del campo ordenó a sus trabajadores que dejaran crecer la cizaña que su enemigo había sembrado entre el trigo para no dañar al trigo, el Señor Jesús explicó a sus discípulos. Dice entonces, despedida la gente, Mateo 13, 36 a 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos a Dios, mis hermanos, porque no permita, porque nos permita, permanecer firmes en Él. Y que podamos, con su bendita ayuda, vencer todo el mal que pretenda dañarnos. Sin duda, el Salmo 12 siempre nos ayudará a recordar las promesas de Dios respecto a su auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Alabado sea su bendito nombre. Que Dios les bendiga. Amén.